Amados amigos y amigas, este es el cuarto video sobre el tema Felipe, el evangelista, aplica a Cristo Isaías 53. Hemos venido diciendo en el video primero, segundo y tercero que los maestros judaizantes que se presentan ante el público como rabinos, me refiero a rabinos que no reconocen a Jesús como el Mesías. Ellos niegan más de 333 profecías referentes a Cristo y a su reino. Ellos desasocian, no conectan, no relacionan a Cristo esas profecías. Y lo hacen por medio de torcer, malinterpretar las escrituras. Son los más malos intérpretes de la Torá, los profetas y los escritos. Ellos no representan a la plenitud de la Tanaj, sino que son los más malos intérpretes de las sagradas escrituras antiguas. Mencionábamos en el tercer video, según Hechos 7:51, que Esteban, lleno de poder, de sabiduría y del Espíritu Santo, le dice a la Junta Suprema o al Sanedrín que ellos son tercos, que son incircuncisos de corazón y de oídos, que son paganos y que resisten al Espíritu Santo, así como sus antepasados. Y ese texto muestra, o es un retrato para todas las épocas, de aquellos judíos que vienen negando a Jesús como el Mesías. Por ejemplo, mire, aquí tengo en mis manos la versión popular. Versión popular, vamos a leer en esta versión. Hechos, capítulo 7, versículo 51. Hechos 7, 51. Pero ustedes, siguiendo diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. Así son los judíos de la actualidad. Judíos que no reconocen a Jesús de Nazaret como el Mesías, menos como el Hijo de Dios, o Dios mismo en la carne, y pues Salvador del mundo. Fíjese, voy a leer en otra versión de Biblia que es la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 51. Fíjese muy bien lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, Esteban, hablando a la Junta Suprema del pueblo de Israel. Pueblo terco, ustedes son paganos. Les dice, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados. Y ustedes también. Vamos a leer en la versión traducción al lenguaje actual. Traducción al lenguaje actual, Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice la versión traducción al lenguaje actual de la Biblia, la palabra de Dios. Hechos 7:51. Ustedes son muy tercos. Ustedes son muy tercos. No entienden el mensaje de Dios. Son igual que sus antepasados. Siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Así dice el versículo 51. Dice, antes de terminar su discurso, Esteban les dijo a los de la Junta Suprema, o sea, al Sanedrín, a la máxima autoridad de religión judía en el tiempo de Cristo. Les dice, ustedes son muy tercos. No entienden el mensaje de Dios. Son igual que sus antepasados. Siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Bueno, hemos leído en la versión traducción al lenguaje actual, en la Nueva Traducción Viviente y también en la versión popular. Los judíos, maestros, judaizantes, amados amigos, pues son maestros del error, maestros del engaño, son anticristos, están en contra de Cristo, son ministros de Satanás que se disfrazan como ministros de justicia, pero realmente son ministros
de las tinieblas, no de la luz, no de la verdad, sino del engaño y la mentira. Ellos han venido siguiendo la mala carrera de sus antepasados. Sin embargo, hay mucha gente que lo sigue a esos maestros del error, a esos maestros del engaño. Habíamos dicho que Felipe, el evangelista, fíjese muy bien, Felipe, el evangelista, aplica a Cristo Isaías 53. Y Felipe tiene calificaciones, capacidades extraordinarias que hoy día nadie tiene. Desde luego Cristo tenía cualificaciones, cualidades, características insuperables. Cristo es el más grande evangelista de todas las épocas. Entonces, digo esto porque desde luego a Cristo nadie se le puede igualar, porque Cristo pues es el Hijo de Dios, es Dios en la carne, es el Salvador. Cristo mostró todos los atributos de deidad. El mensaje de Cristo era confirmado con señales, milagros, prodigios, resurrecciones, todo tipo de enfermedades sanaba, echaba fuera demonios, perdonaba pecados. Entonces todas esas características pues cualifican a Cristo como Mesías, como el anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, estos judíos malos maestros de religión pues dicen todo lo contrario. Y pues es asombroso que mucha gente lo sigue a ellos. Gente irresponsable que no escudriña, que no estudia bien las Sagradas Escrituras. Y estos pues tratan a toda costa de desacreditar la autenticidad de las Escrituras, del Nuevo Pacto. Ahora, fíjese muy bien. Vamos a leer en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y ya vamos a concluir este asunto de que Felipe el evangelista aplica a Cristo Isaías 53. Pero vamos a hacerlo en la versión Reina Valera 60. Amados amigos, vamos a leer en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Versículo 26 en adelante. Hechos 8, versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Fíjese muy bien lo que dice el versículo 34 de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 34. El eunuco pregunta a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? La pregunta: ¿a quién aplica Isaías 53? Es una pregunta que ya se hizo hace muchos siglos atrás, amados amigos y amigas. Y la respuesta fue contundente, fue clara, fue una respuesta pues dada por un evangelista bien calificado, bien cualificado, un evangelista bien capacitado, un evangelista extraordinario, inspirado por el Espíritu Santo, un evangelista que tenía carismas, tenía dones, tenía poderes extraordinarios que le fueron transmitidos por imposición de las manos de los apóstoles, un evangelista cuyo mensaje que él llevaba era confirmado por señales, prodigios y repartimientos del Espíritu Santo. Ya habíamos mencionado anteriormente que Felipe, el evangelista, recibió dones por imposición de manos de los apóstoles, según Hechos capítulo 6. Entonces, la respuesta que da Felipe de ¿a quién aplica? A Isaías 53. ¿A quién aplica? ¿A quién aplica Isaías 53? Dice el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y no dice nada más dice, le anunció el evangelio de Jesús. Y dice el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua,
Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, dice, subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Vamos a concentrarnos en el versículo 35. Acuérdese, el eunuco pregunta a Felipe, te ruego que me digas a quién o de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces ahí está la pregunta, ¿a quién aplica Isaías 53? Y la respuesta viene de un hombre de Dios, un hombre que es inspirado, un hombre que tiene carismas o poderes extraordinarios, un hombre bien cualificado, bien capacitado, un evangelista. Y él dice que comenzando desde esta escritura le anunció él, Felipe, le anunció el evangelio de Jesús. Pero tenemos que usar el sentido común aquí, amados amigos. ¿Qué debió haberle dicho Felipe al eunuco al grado de que el mismo eunuco pidiera el bautismo? Porque fue el eunuco el que pidió el bautismo. No fue, aquí dice que no fue Felipe el que lo presionó a que se bautizara, sino más bien el eunuco es el que pide el bautismo. ¿Por qué el eunuco habrá llegado a esa decisión de pedir el bautismo? Porque dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Entonces, ¿qué fue lo que llevó al eunuco, lo que lo llevó a tomar esa decisión, amados amigos? Entonces, tenemos que ir a usar el sentido común. ¿Y qué fue lo que le anunció el evangelio de Jesús? Pero ¿qué implicaba anunciar el evangelio de Jesús? Mire, fíjese muy bien, hay por lo menos 8 puntos interesantes que debió haberle dicho Felipe al eunuco. Hay por lo menos 8 puntos importantes que Felipe le debió haber dicho al eunuco para que el eunuco pidiera el bautismo, para que el eunuco sintiera la necesidad de bautizarse y él solito decir, ahí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? El punto número 1 es que Felipe le debió haber dicho al eunuco, Felipe debió haberle dicho al eunuco que el antiguo pacto, la Torá, los profetas y los escritos, o el Antiguo Testamento, anuncia, le debió haber dicho, el Antiguo Testamento anuncia la venida del Mesías. Más de 333 profecías del Antiguo Pacto que anuncian la venida del Mesías. Número dos, y muy importante esto, amados amigos, es que Felipe le debió haber dicho al eunuco que el Mesías es Jesús. El Mesías es Jesús de Nazaret, que el Mesías es Jesucristo, el hijo de María y de José. Debió haberle dicho, el Mesías es Jesús. Punto número 3, amados amigos, le debió haber dicho que Jesús predicó el evangelio al iniciar su ministerio, que él vino anunciando el evangelio del reino de Dios. Entonces, le debió haber dicho que Jesús predicó el evangelio y que mandó a otros predicarlo. Número 4, amados amigos, le debió haber dicho que Jesús murió por nuestros pecados. Que Jesús murió por nuestros pecados. Número 5, le debió haber dicho que después de haber sido sepultado, Jesús resucitó al tercer día de haber sido sepultado. Jesús resucitó al tercer día. Punto número 6, le debió haber dicho Jesús ascendió al cielo. Jesús ascendió al cielo. Punto 7, le debió haber dicho Jesús vendrá otra vez para juzgar a vivos y a muertos. Jesús vendrá otra vez para juzgar al mundo. Y punto número 8, le debió haber dicho, antes de irse Jesús al cielo, mandó predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura, según Marcos 16, 15 y 16. Felipe le debe haber dicho esas palabras que Cristo dio a los apóstoles cuando dio la gran comisión, cuando les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. En pocas palabras, Felipe le habló al eunuco acerca de la importancia de oír el evangelio, creer el evangelio, arrepentirse, confesar su fe en Cristo y bautizarse para perdón de los pecados. Entonces el eunuco solo pidió el bautismo. Por eso dice, y yendo el 8, fíjese el 8:36 de Hechos, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, confesó la deidad de Jesús. Entonces, amados amigos, ¿a quién creerá más usted? ¿A quién creerá más? ¿A Cristo? ¿A los apóstoles de Cristo? ¿A Felipe? ¿Creerá más a ellos que a los maestros, a los rabinos del error, a los malos intérpretes
de la Torá, los escritos y los profetas, va a creer más a ellos que a Cristo mismo, que a los apóstoles inspirados de Cristo, que a Felipe, el evangelista extraordinario. Va a creer más los escritos de los rabinos, falsos maestros de religión judía, a través del Talmud de Jerusalén y de Babilonia y sus escritos, a través de la historia, que al mismo nuevo pacto inspirado, confirmado por el Espíritu Santo. Porque fíjese muy bien, Felipe da la respuesta al eunuco de que Isaías 53 aplica a Cristo. Pero no nada más podemos saber que Isaías 53 aplica a Cristo, no nada más podemos saber que aplica a él nada más por la respuesta que da Felipe al eunuco, sino también podemos saberlo, amados amigos, cuando nosotros contemplamos la vida ministerial de Cristo, porque Cristo cumplió todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, amados amigos, según Lucas 24:44. Cristo con su vida ministerial dio cumplimiento a todo lo que estaba escrito de él. Cuando Cristo estaba en la cruz, él dijo, consumado es. En el Evangelio según Juan capítulo 19, él dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. En ese momento Cristo dice, cumplido es, cumplido está. Todo lo cumplió Cristo. Por eso dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, ¿el tiempo de qué, amados amigos? Pues de darle cumplimiento, Cristo, a todo lo que estaba escrito de él en el libro de la ley. Entonces, Isaías 53, amados amigos, aplica a Cristo. Hay que creer más a las palabras de Cristo, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros del primer siglo. Ellos enseñaron que en Cristo se cumplen las profecías anunciadas por los profetas antiguo testamentarios. Entonces, no hay que preguntar a esos rabinos del error, del engaño, de la mentira, ministros de las tinieblas, sino preguntar a Cristo, aquí en el nuevo pacto, la vida, el ministerio terrenal de Cristo, al contemplar lo que Cristo hizo las acciones de Cristo, lo que pasó en su vida, es una prueba irrefutable de que en él se cumplen todas las profecías del antiguo pacto referentes al Mesías y su reino. Dios le bendiga y hasta la próxima.